Crecer es la mejor experiencia de la vida. El mundo espiritual es una realidad a la que todos podemos acceder. Entra ya a esta nueva dimensión con Pastor Mau a puerta cerrada. Verás lo que nunca han visto y oirás lo que jamás han escuchado. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo súper especial en esta nueva temporada. Bienvenidos a este nuevo tiempo, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en todo lo que el ser humano hace en la vida en búsqueda de la libertad. Por naturaleza, pues fuimos diseñados para vivir en libertad. Sin embargo, nuestro libre albedrío, que fue dado por Dios de manera simple, práctica y poderosa para nosotros, nos ha llevado a vivir vidas cautivas por no saberlo manejar. Vivimos cautivos, por ejemplo, al pecado, vivimos cautivos a nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, vivimos cautivos a los malos deseos. Es como si en este mundo todo estuviera diseñado para vivir una vida cautiva. Lo peor del asunto es que en la mayoría de los casos no sabemos cómo ser libres. Más bien, queriendo serlo, usamos métodos que en el fondo nos esclavizan más. Por ejemplo, yo sin saberlo, viví por 23 años cautivo en diferentes áreas y como no lograba saber cómo, pero yo sentía en mi interior y sabía que yo estaba cautivo a algo. No puedo decir cómo lo experimentaba, pero yo quería salir de ese estado. Y como no encontraba la respuesta, pues me acostumbré a vivir en cautividad. Yo no sabía que tenía la posibilidad de vivir verdaderamente libre, entonces aprendí a manejar eso y a vivir allí. Exploré algunas cosas porque en el fondo sabía que era algo que no conocía en el mundo espiritual y yo sabía que me tenía atado, por decirlo de alguna manera. Pero el problema fue que exploré de forma equivocada, yendo a brujos, a mediums y algunas cosas más. Y era solamente buscando una sensación de libertad que era interesante y sabrosa, pero la realidad era otra, porque finalmente, aunque aparentemente mejoraban las cosas, el tiempo pasaba y más bien se complicaban. Y una cosa obviamente me llevaba a otra. Hoy entiendo que todo era por mi ignorancia y por mi ceguera espiritual. Al no saber cómo acceder al mundo espiritual, estaba, yo creo que entrando por la puerta equivocada y obviamente iba por el camino incorrecto. El trabajo del enemigo, sabes, hoy que ya lo entiendo mejor, es muy estratégico. Porque para comenzar nos engaña los sentidos y luego nos cautiva espiritualmente. Es decir, su trabajo comienza en nuestra carne y termina en nuestra vida espiritual. Llevándonos de las tinieblas llevándonos a las tinieblas que obviamente nos mantienen cautivos en las diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, esto que estoy diciendo tiene su explicación y se demuestra con mayor claridad posible en la Biblia, como libro espiritual, como la palabra de Dios a través de la cual nos enseña el funcionamiento del mundo espiritual y cómo se relaciona con el mundo físico. Comencemos, por ejemplo, dirigiendo nuestra atención a lo que dijo el profeta Isaías, cuando se refirió a Jesús en Isaías 61:1. Dijo: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los cautivos a los de corazón quebrantado, y a proclamar que los cautivos serán libres y que los prisioneros serán puestos en libertad. Ahora, esta palabra creo que nos da luz espiritual para poder comprender que todos los seres humanos viven en cautividad espiritual, prisioneros de manera integral de sus pensamientos, de su pecado, en su manera de hablar y de relacionarse, la cual nos mantiene cautivos. Pero el Señor prometió que Jesús vendría con el objetivo de darnos libertad. Y esto comienza a cumplirse en Lucas capítulo 4, si lo llegas a leer, cuando Jesús, mientras lee el rollo, habla sobre Isaías 61 y dice: hoy se cumple esto. Así que Jesús vino a hacernos libres de la falsa culpabilidad, libres de los celos, libres de las mentiras, libres de las preocupaciones, libres de los prejuicios, libres de la sensación de que no agradamos a Dios, libres de la amargura, también libres del resentimiento, de la inseguridad y de la ruina espiritual, emocional y física. Y te lo voy a decir de esta manera porque creo que este verso que te voy a leer aquí es fundamental para esta serie. Ojalá el Espíritu Santo abra el corazón para que nos dé mayor entendimiento en estas pocas palabras, pero bastante profundas y significativas. Juan capítulo 8, verso 36. Así que, si el Hijo los hace libres,
ustedes son verdaderamente libres. Otra versión dice, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Quiere decir que la libertad se adquiere a través de una operación espiritual. No depende de las cosas que podamos hacer desde nuestras fuerzas ni a nuestra manera. Esta libertad va más allá de lo que alcanzamos a comprender. Esta libertad va más allá de nuestra capacidad, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento. En otras palabras, no depende de nosotros, amigos. No es gracias a lo que hacemos o a lo que tengamos. Nadie en este mundo, por más dinero que tenga, puede pagar por su libertad. El tema es que si no alcanzamos a valorar nuestra libertad en Cristo, entonces pues va a ser muy complejo valorar el resto de la vida, ¿no? Cuando yo comencé mi vida espiritual, fue una de las primeras cosas de las que me hice consciente, el valor de mi libertad. Porque a medida que iban pasando los días, iba experimentando lo que era ser verdaderamente libre. Por ejemplo, libre del alcohol, libre de las mentiras, libre de la dependencia de las cosas. O dicho de otra manera, libre del amor al dinero, libre de la dependencia a las personas. No fue de la noche a la mañana, pero a medida que iba viviendo mi nueva vida me fui dando cuenta que era libre. O sea, podía decir no y me mantenía. Podía decir sí y me mantenía. Entendí que no tenía que ver con lo que yo era, con lo que tenía o con lo que hacía, sino con lo que Jesús había hecho por mí. Ahora, sí, obviamente, primero sí que yo se lo pidiera, ¿no? Yo escuchaba una y otra vez de varias personas decir, Él me hizo libre. Y esa frase comenzó a taladrar mi corazón, Él me hizo libre. Hasta el punto que concluí que había sido para mí el punto de partida de mi relación con Él. Porque, escúchame esto, cautivo es imposible que me relacione con su presencia. Ninguna persona en este mundo cautivo en las tinieblas puede relacionarse con Dios. No funciona así. La cautividad del ser humano está condicionada por las tinieblas en las que habitamos, en las que nos mantienen lejos de Dios, por la ignorancia o el desconocimiento de las verdades espirituales, que al estar cautivo, por más que quiera, no puedo hacerlo. Eso lo entendí después. Claro, yo trataba de buscar a Dios, pero no podía. Entonces me pregunto ahora, ¿qué hice para ser libre? Y fue cuando concluí que Él mismo me había dado la gracia y la oportunidad de creer. Bueno, mis amigos, para comenzar esta nueva serie Libres, mi oración para esta nueva temporada es que Dios nos dé entendimiento, que traiga una libertad de manera integral en la vida de todo aquel que lo necesite, desde lo espiritual hasta lo material. Pido al Espíritu Santo que en esta nueva temporada nos lleve directo a la luz y a la revelación del conocimiento de Jesús y que podamos ser libres. Oro por parejas libres, por familias libres, por personas en general libres. Y creo con todo mi corazón que en este mes de mayo, en esta nueva temporada, vas a experimentar una libertad que nunca antes habías podido experimentar en tu vida. Porque si el Hijo los libera, entonces serán verdaderamente libres. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos bendiga de una manera súper especial en este día y en esta nueva temporada. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.